Ya la posta está ahora en sus manos, pero creemos que esta palabra rendirá abundante fruto. Amén. No solo en esta bendita tierra, sino desde esta tierra a las naciones. Bien, en esta última exposición quisiera retomar, solo mencionar algunos de los puntos que tratamos en lo que a mí me ha sido encargado. El tema que hemos podido tratar es el interés de Dios por los perdidos. El interés de Dios por los perdidos. Y dentro de este tema hemos tocado algunos puntos. El primero de ellos es un interés que nos reúne. Creo que a estas alturas del partido ya hemos podido identificar y definir, esa es mi oración, que podamos no solo identificar, sino definir el interés en nuestro corazón. Y el segundo punto es un amor que nos obliga. Nada es de carácter impositivo, sino que el Señor, al derramar su amor en nuestros corazones, nos inspira, nos obliga. El punto 3 es un conflicto de intereses. Un conflicto de intereses, una imagen y un título de propiedad. Hemos entendido que, si bien es cierto, hay hombres y mujeres allá afuera que están en estado de extravío, también es cierto que aunque están extraviados, aunque están perdidos, ¿sí?, han sido diseñados a imagen de Dios y el Señor. El deseo del Señor es recuperarlos, porque los perdidos son suyos. Y número 5, una causa digna de nuestra entrega. Una causa digna de nuestra entrega. Creo que el apóstol Alberto, de manera magistral, nos enseñó mucho sobre este último punto. La confianza, ¿sí?, y una entrega que es el fruto de entender, de conocer la inmutabilidad de nuestro Señor. Y quiero invertir este tiempo para tratar este sexto punto. Esperamos avanzar algunos puntos más, pero quisiera tratar este punto con ustedes. Número 6, un gozo que debe ser completado. Un gozo que debe ser, que necesita ser completado. Vamos por favor a la escritura, Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, vamos a leer el verso 11. Miren lo que dice el Señor acerca de sí mismo. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece, dice el Señor, si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, si una de ellas se pierde, ¿acaso no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? ¿Acaso no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido? Y si acontece que la encuentra, de cierto les digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Se regocija más por aquella que la encuentra, por aquella que estaba perdida, que por las 99 que no se descarriaron. Si el Señor estuviera acá con nosotros, creo no equivocarme que Él tendría la mirada puesta allá. Creo que su mirada estaría puesta, creo que su corazón, y no es que el Señor no nos ame, pero hay un gozo que está incompleto. Hay un gozo que debe ser completado. Recuerdo en una ocasión, estábamos almorzando en casa. Nosotros habíamos perdido un hermano. Mis padres, no hay una... Cuando alguien pierde un padre, la condición es orfandad. Cuando se pierde a un esposo, una esposa, la condición es viudez. Pero no existe una palabra, una descripción para que defina la pérdida de un hijo. Lo natural es que los hijos despidan a sus padres.
Lo que quiero decir es que hay un dolor muy profundo cuando un padre pierde a un hijo. Y recuerdo que estábamos todos sentados en la mesa, pero la silla en donde mi hermano se sentaba estaba vacía. Y aunque jamás podré comprender el dolor que experimentaban mis padres, pude entender que aunque estábamos ahí, nuestros hermanos, mis hermanos, los tres que quedamos, estábamos ahí sentados, su gozo no estaba completo, porque había uno que faltaba. Y creo que esa es la esencia de lo que el Señor nos quiere decir a través de este texto. No es que no ame a los demás, sino que hay en su corazón un gozo que necesita ser completado. ¿Se entiende? Si acontece que la encuentra, de cierto les digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, miren cómo cierra el Señor. Así no es la voluntad de vuestro Padre que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad del Padre. Si alguien se pierde, sepa usted que esa no es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que ninguno se pierda. El gozo del Señor no estará completo con las 99. El gozo del Señor no estará completo con las 99, con aquellas que no se descarriaron. El gozo del Señor solo estará completo cuando todo lo que está en condición de pérdida sea recuperado. No hay gozo completo en el cielo mientras haya un perdido en la tierra. No hay gozo completo en el cielo mientras en la tierra haya un hombre en condición de perdido. Miren lo que el Señor nos enseña, porque muchas veces nos podemos gozar, nos podemos alegrar de auditorios llenos de gente. Pero el Señor nos dice, el gozo de nuestro Padre no estará completo sino hasta cuando todos sus pequeños vuelvan a Él. ¿Qué es lo completo para Dios? Lo completo para Dios no es un número en primer lugar. Lo completo para Dios es todo aquello que Él amó. Es todo aquello por lo cual Él entregó la vida de su Hijo. Como administradores necesitamos comprender que nuestra fidelidad, la fidelidad de nuestra gestión, no solo se mide en función de cuán bien cuidadas están las 99, sino por cuánto de nuestra gestión, por cuánto de nuestra administración colabora para recuperar lo perdido. Podemos tener una gestión muy prolija en cuanto a los que están en casa, pero si esa gestión no colabora con la recuperación del perdido, hay algo deficiente que necesitamos corregir. Hay algo que no estamos entendiendo. Mientras el crecimiento encuentra su gozo en reunir a las 99, Jesús nos enseña que el gozo del Padre no está en un número, sino en lo completo. ¿Han escuchado esa expresión? Pasión por las multitudes. Déjeme decirle algo, Jesús no murió por las multitudes. Jesús murió por cada uno. Y a cada uno lo busca con el mismo amor. Si nuestro gozo está en el número, si nuestro gozo está en una multitud, cuando veamos sillas vacías en el auditorio, la frustración no tardará en llegar. Les compartía a los pastores en estos días que cuando nosotros empezamos como congregación teníamos un poco menos de un año y en nuestro país, así como en muchos países de América Latina, hay feriados por todo. Por el Día del Padre, por el Día de la Madre, por el Día del Niño. Todos los 365 días es un día especial y cada día especial es una oportunidad para un feriado. Ese era un feriado, un fin de semana en donde por lo general las familias de Guayaquil salen fuera de la ciudad. Cuando yo me aprestaba a predicar, cuando me aprestaba yo a llegar al púlpito, veo
que el auditorio, que era una capacidad menos de 80 personas, solo estaba mi papá, mi mamá y mi esposa. Eran sillas vacías. Y le mentiría si le digo que no hubo frustración en mi corazón. Me pregunté muchas cosas. Me replanteé si realmente había sido llamado al ministerio. Y el Señor me habló. Y Él me decía que mientras yo veía sillas vacías, Él veía una tierra vacía. Él me preguntaba, ¿de qué tamaño, de qué dimensión crees que es mi iglesia? Porque si tú estás poniendo tu mirada en el auditorio, si tu confianza está en sillas llenas y si tu frustración está en sillas vacías, no estás entendiendo a qué te he llamado. Si nuestro gozo está en el número, cuando los resultados no sean favorables, la frustración empezará a tomar nuestro corazón. ¿Sabe? Hay una historia que se desarrolla cuando Saúl estaba casi que de salida y David entraba. ¿Sí? Era un relevo. Ya el Señor había propuesto eso en su corazón. Tardaría algunos años en lo temporal, pero ya el Señor había juzgado. Y entonces el pueblo de Israel sacó un cántico y alababan a ambos, pero decían, Saúl venció a los, ¿cuántos? A sus miles, pero David venció a los 10,000. Saúl no era igual a David. David su corazón no estaba en el número, su corazón estaba en cumplir con el gozo del Señor, cumplir con la voluntad de Dios. Pero Saúl empezó a comparar los números. Ellos podían haber sido el club de los 11,000. Pero al comparar los resultados, a comparar el número, Saúl perdió el gozo. El corazón de Saúl se contaminó. Amados, los números pueden darnos fama, reputación delante de los hombres, pero no un gozo permanente. Necesitamos, mi padre trabajó por algún tiempo en la Fuerza Aérea de mi país y él me decía que muchos de los accidentes, la mayor cantidad de accidentes aéreos se producen no porque el instrumento falle, sino porque los pilotos descuidan los instrumentos y empiezan a confiar en indicadores. Ese indicador puede ser tu experiencia, tus horas de vuelo, y muchas veces esos indicadores no son confiables. Y creo que en ocasiones pudiéramos estar en el ministerio como en piloto automático. Eso te puede servir por un tiempo, pero cuando viene la tempestad, necesitas ver los instrumentos. Nuestros indicadores podrían ser no confiables, podrían marcar un error, y si los indicadores son erráticos, la gestión también lo será. Hoy estamos viendo no solo ministerios, sino ministros caer en picada. La inmoralidad sexual, la corrupción en los ministerios, están en piloto automático y obtienen resultados. Muchas veces los números no se alteran y no te das cuenta sino hasta cuando es demasiado tarde. La iglesia no puede tener los mismos instrumentos, no puede tener los mismos indicadores que el mundo. Lo que el mundo llama éxito, Dios lo llama fracaso. Cuando los indicadores no son correctos, nuestra administración vendrá en picada. Y una de las principales evidencias de que estamos errando en nuestra administración, de que nuestra gestión está errática, es que hemos perdido el gozo del Señor. Amados, el número de asistentes a una reunión no son nuestro gozo, no son nuestra fortaleza. El gozo del Señor sí lo es. Cuando entendemos esto, comprendemos también que la tarea de evangelizar, la tarea de alcanzar a los perdidos, no es el recurso que utilizamos cuando la membresía de la congregación decrece, no. La razón por la cual evangelizamos, la razón que vamos detrás de los perdidos, no es para llenar un auditorio,
sino para que el gozo de nuestro Dios sea completado. No evangelizamos para ser más en números, evangelizamos para que Dios recupere todo lo que Él amó. De tal manera que no dejamos de evangelizar cuando el auditorio está lleno. No dejaremos de evangelizar hasta cuando el Señor recupere todo aquello que está perdido. Jesús nos revela el corazón del Padre. Él dice, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. La voluntad del Padre está al descubierto. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad de la iglesia? Hoy una parte importante de la iglesia, ha abrazado un deseo que es válido, el deseo de que Cristo vuelva. Pero una iglesia que anhela que Cristo venga por segunda vez y no le predica el evangelio a los perdidos, es una iglesia que no ha entendido aún el propósito de su primera venida. Estamos anhelando que Él vuelva y no hemos entendido por qué Él vino. Nuestro deseo por su segunda venida debe ser coherente con nuestro amor por los perdidos. Número 7. ¿Estamos bien hasta ahí? Número 7. Un vasto campo y pocos obreros. Un vasto campo y pocos obreros. Aproximadamente un 40% de los habitantes de este mundo, es decir, más de 3.000 millones de personas, aún no han sido alcanzados por el evangelio. 3.000 millones de personas. Y esas estadísticas no son solo números, son personas que deben ser alcanzadas. Esas estadísticas no son solo cifras, son rostros que debemos mirar. Los perdidos no son números, son rostros que necesitamos aprender a ver. ¿Sabe? Cuando el apóstol Pedro y Juan caminaban hacia el templo, dice la palabra que encontraron en el camino a un cojo de nacimiento. Usted sabe la historia. Pero sabe, una de las cosas que más me maravilla de esta historia es la primera parte. Dice la palabra que cuando Pedro se acercó al cojo, le vio. ¿Cuántos pasan por al lado de alguien, de un limosnero, por al lado de alguien que ha perdido todo, sin ni siquiera verlo? No estoy diciendo que se pare y ore por él. No, solamente verlo. ¿Cuántos de nosotros podemos tomar un Uber, ¿se entiende Uber? Un colectivo, un taxi y ni siquiera vemos al conductor? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos estar transitando por las calles de Santa Cruz y ni siquiera vemos a nuestro alrededor? No los vemos. Y me maravilla porque la palabra registra esta actitud de Pedro y lo vio. Lo vio. Creo que es maravilloso el milagro de que este hombre haya podido recuperar, se haya podido incorporar y haya podido recuperar la salud de su cuerpo. Pero creo que es un mayor milagro el hecho de que podamos ver a la gente como Dios la ve. Si podemos ver a la gente como Dios la ve, los milagros no serán un evento sobrenatural en nuestras reuniones, sino una expresión cotidiana y natural de la vida del Señor en nosotros. Los milagros no deben ser un show evangélico, no. Debe ser una expresión natural en nuestra vida cotidiana si aprendemos a ver a la gente como Dios la ve. Necesitamos ser entrenados no solo para operar en milagros, no,
sino para ver a la gente desde el corazón de Dios. Al igual que ese cojo, miles de pueblos, aldeas en Asia, en África, en China, en India, todavía están esperando por una iglesia que pueda volver su mirada hacia ellos. Alcanzar a los perdidos no inicia con un viaje. Alcanzar a los perdidos inicia con un desprendimiento. El desprendimiento de nosotros mismos, para que podamos ver a nuestro alrededor. ¿Sabe? Un perdido no es alguien que necesariamente está lejos. Un perdido puede estar sentado al lado tuyo, pero todavía no lo ves. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de visitar uno de los barrios más peligrosos de nuestra ciudad. Un lugar en donde ni siquiera la policía podía entrar porque era recibido no precisamente con abrazos, sino con balazos. Cuando fuimos allá, la verdad es que no sabía hacia dónde íbamos a ir a predicar. Así que fue casi como una trampa que un hermano me tendió. Ya estábamos ahí, ya no me podía echar atrás. Y nos llevó hacia una casa y me dejó ahí solo. Y me dijo esto: solo toca la puerta. Yo pensé que estaba atrás mío y cuando volteé a ver ya no estaba. Así que hice el trabajo, toqué la puerta y me salió un hombre que su aspecto ya era impresionante. No sé si usted recuerda a un actor de Hollywood, un actor de cine, el del Supercomando, el moreno, que era Mario Baracus, Mr. T. Tal cual, con todas las cadenas, así, tal cual. Y este hombre era un sector bastante sencillo, por decirlo menos. Una casa con una construcción bastante precaria, pero este hombre con todo su pecho lleno de cadenas y con un aspecto grotesco, me sale a la puerta y yo le dije: perdón, me equivoqué. No. Cuando yo lo veo, inmediatamente el Señor me muestra en visión a este hombre tendido en el suelo, tendido en el piso y cubierto de sangre. Y la siguiente visión era el mismo hombre en el suelo cubierto de sangre. Y yo le decía: Señor, pero las dos imágenes son las mismas. Y el Señor me dice: mira de nuevo. Y era exactamente igual. Pero Él me dice: la primera imagen es este hombre cubierto de la sangre que Él ha derramado. Pero la segunda imagen es el mismo hombre cubierto de la sangre que derramó mi hijo. Cuando yo le digo esto, este hombre con todas sus cadenas y con toda su postura se arrodilló, se quebrantó y me dijo: no puede ser lo que tú me estás diciendo. Quiero que sepas quién soy yo. Yo ya no soy un sicario, yo soy el jefe de los sicarios. Yo no solo he matado gente, yo he mandado a matar gente. Hay mucha sangre que ha corrido por mis manos. Pero al escucharte recordé lo que mi abuela me decía cuando me llevaba de la mano a la escuela dominical: la sangre de Cristo, la sangre de Cristo te cubre. ¿Sabe? Aún con todas esas cadenas y con toda esa actitud grotesca, yo pude ver a un niño. Pude ver a un hijo por el cual Dios había derramado la sangre del Cordero. Necesitamos aprender a ver a la gente como Dios la ve. Si no vemos el rostro de los perdidos, jamás iremos a buscarlos. Usted ha visto los carteles de Se Busca cuando un padre pierde a su hijo, cuando una madre pierde a su hijo, ponen en toda la ciudad los carteles y la gente viendo el rostro puede ayudar, puede colaborar en la búsqueda. Y esa es mi oración, que el Señor nos muestre los rostros
de los perdidos, porque si no los vemos, no iremos a buscarlos. Que Dios nos conceda el privilegio de ir a los 7,600 pueblos no alcanzados. Pero antes de ir, que el mismo Dios nos dé la visión para poder ver sus rostros. Una jovencita de apenas 13 años tuvo una visión, tuvo un sueño. Y en este sueño ella podía ver a una familia de tez morena, una familia en una aldea. Y ella entendió que era una aldea en África, 13 años. Y cuando entró en una choza donde esta familia estaba, él podía ver a la mujer con 2 niños en sus brazos, y los 2 niños en sus brazos tenían alta fiebre, una fiebre muy alta, estaban enfermos. Y cuando esta niña vio en visión a esa familia allá en África, inmediatamente le dijo a sus papás, ella estaba próxima a cumplir 15 años, faltaba un año para que cumpla los 15 años, y ella le dijo esto: yo solo quiero, no quiero fiestas, no quiero viajes, yo solo quiero el poder ser parte de una misión, la misión a África. Ese es mi regalo. Así que esta niña con sus padres pudieron coordinar el envío hacia África. Y cuando era el último día de esa misión y los llevaron a una aldea, caminando horas, ella entró en un pueblo y en una choza encontró a la mujer con los 2 niños en brazos. Y el Señor la pudo usar para traer sanidad a esa familia. ¿Saben lo que pasó luego? Cuando ella volvió a casa, entendió que ese no era un viaje tan solo. Eso era el sentido que Dios le había dado a su vida. Esa niña ahora está allá en África. Estudió medicina, se preparó, hizo todo lo que debía hacer humanamente hablando para que la visión celestial pudiera cumplirse en su vida. Necesitamos no solo gente que esté lista para ser enviada, necesitamos gente con visión, gente que pueda ver el rostro de los perdidos, que entienda que no solo es armar una maleta y subirse a un avión, no, es estar dispuesto a entregar tu vida, tus sueños, tus planes al servicio de nuestro Señor. Hoy, menos de uno de cada 500 líderes de la iglesia, dedican su vida a alcanzar a los que todavía están en estado de pérdida. Sin embargo, tenemos un creciente índice de reevangelización y reciclaje de creyentes evangélicos, de personas que ya han sido alcanzados por el evangelio. ¿Qué pasaría si hoy decidimos repartir comida entre los presentes, pero nos olvidamos del sector que está allá? Y mientras los de acá repiten una y otra vez la comida, los de allá todavía no se han servido. No sería justo. Y hoy tenemos creyentes que una y otra vez, hay que repetirles las mismas verdades, mientras otros aún no han conocido la verdad que estamos predicando. Hoy tenemos una alta concentración de obreros en lugares ya alcanzados y una gran escasez de obreros en lugares que aún no han conocido el evangelio. Frente a esta realidad necesitamos identificar, entender algunos de los principios que Pablo abrazó a la hora de predicar el evangelio de Cristo. Romanos capítulo 15 y verso 20. Romanos 15, 20. Miren lo que dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Hoy hay una congregación en esta cuadra y mañana hay una congregación aquí al lado. Eso solo pasa en mi ciudad. Acá también, ¿verdad? Sí. Perdón, son los vecinos. Entonces, hoy todo barrio tiene una iglesia. La pregunta es si hay una iglesia que tenga su barrio. Lo que estamos experimentando no necesariamente es un aumento
no es un avance de la iglesia, no, es un reciclaje de evangélicos. Es el turismo evangélico. Gente que sale de una congregación a otra. Y eso no es necesariamente avance. Miren lo que dice Pablo: de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo siempre estuvo dispuesto a anunciar el evangelio en regiones donde nadie había escuchado antes acerca de Cristo. Vea por favor 2 Corintios 10:16. Para poder predicar la buena noticia más allá de sus regiones, sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros, sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros. Amados, como iglesia no podemos ser efectivos en la cosecha si todos los obreros quieren cosechar en el mismo terreno. Si un pequeño campo tiene 100 segadores, que trabajan en el mismo terreno, mientras un campo mucho más grande solo tiene un obrero, la pregunta es, ¿qué campo escogeríamos nosotros? ¿Qué campo creen que a dónde el Señor nos llevaría? Hoy no solo necesitamos más obreros, hoy necesitamos obreros que sepan escoger el campo en donde hay mayor necesidad, pero hay menos mano de obra. Hoy no solo debemos orar por más obreros, hoy debemos orar para que los obreros que están en nuestros campos sean liberados. Para que esos obreros que están en una sobrepoblación evangélica puedan ser liberados en donde el evangelio aún no es predicado. Si esos obreros no están siendo enviados donde realmente se los necesita, aunque hoy, después de 2000 años, tengamos más obreros, los obreros seguirán siendo pocos. ¿Se entiende, amados? Esos obreros no necesitan ser liberados de nuestras cuatro paredes. No nos confundamos. Ellos necesitan ser liberados de nuestros propios intereses. Si nuestro interés es tener un auditorio lleno de gente, sin embargo la ciudad está vacía del evangelio, ese interés no es el interés de Dios. Esos obreros no necesitan ser liberados de cuatro paredes, necesitan ser liberados de nuestras propias estructuras. Un hombre cuya condición era la de un paralítico, un hombre que no podía utilizar sus extremidades. Dice la palabra que estaba postrado, pero también dice la palabra que ese hombre tenía amigos. Ese hombre no solo necesitaba amigos, necesitaba un cuerpo. Estos amigos necesitaban convertirse en el cuerpo de este hombre para que este hombre pueda ser llevado a los pies de aquel que podía no solo sanar su situación temporal, sino destrabar su eternidad. Y estos hombres tomaron a ese paralítico en brazos y lo llevaron hasta el lugar en donde Jesús enseñaba. Pero ese lugar estaba repleto de gente, estaba lleno de gente. Pero estos hombres, dice la palabra, que tomaron a su amigo y sacaron el techo. Quitaron la estructura para poder llevar al paralítico a los pies del Señor. Amados, nosotros somos ese cuerpo. Ese paralítico representa a los perdidos, aquellos que por sus propios medios no pueden llegar a Jesús. La iglesia es ese cuerpo, pero ¿sabe una cosa? Así como el paralítico no puede llegar a Jesús por sus propios medios, así la iglesia no puede llevar a ese perdido a los pies de Jesús si no estamos dispuestos a derribar nuestras estructuras.
si no estamos dispuestos a romper los techos? La historia nos demuestra que ninguna estructura fue capaz de detener a la iglesia. La única estructura que puede frenar, aprisionar la buena noticia son nuestros propios intereses. Número 8. Un interés que produce gozo y un desinterés que produce vergüenza. Un interés que produce gozo y un desinterés que produce vergüenza. Nuestro interés por los perdidos es motivo de gozo, pero nuestro desinterés será motivo de vergüenza. Miren lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, verso 34. Velad debidamente, no duerman, en otras palabras. Velad debidamente y no pequéis. ¿Qué es pecar para Pablo? Para Pablo pecar no solo es hacer algo malo, es no hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Es dormir mientras deberíamos estar velando. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza suya lo digo. Es motivo de vergüenza que la gente a nuestro alrededor se pierda mientras nosotros dormimos. Miren lo que dice Proverbios capítulo 10. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que recoge en el verano es hombre entendido, pero el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. El que recoge en el verano es un hijo entendido, pero el que duerme en tiempo de la cosecha es hijo que avergüenza. Amados, dormir aquí no es sinónimo de descanso, sino de ignorancia. Dormir aquí es sinónimo de ignorancia, de no saber reconocer el tiempo en donde debíamos estar velando. Es motivo de vergüenza que una iglesia duerma mientras el mundo se pierde. Para Dios, ignorancia no solo es una condición que involucra una falta de entendimiento. Para Dios, ignorancia es una condición que nos hace dormir mientras deberíamos estar trabajando en la cosecha. Hay una parábola que el Señor nos enseñó y que es conocida por nosotros como la parábola de los obreros de la última hora. ¿Recuerdan? Y hay una constante en esa parábola. Dice la palabra que el dueño del terreno tenía un deseo en su corazón, había un interés en el corazón, y es que la cosecha no se perdiera. Y él estaba dispuesto una y otra vez a salir a buscar más obreros, porque su intención era que lo que se había sembrado no se perdiera. ¿Me siguen? Pero cada vez que este hombre iba a la plaza para tomar obreros, los obreros estaban siempre en una misma condición. ¿Cuál era esa condición? Estaban desocupados. Desocupados. ¿Y qué es lo que nos enseña? Aquí hay un principio. Y el principio es que nosotros pudiéramos hacer muchas cosas, incluso dentro del ministerio, pero si lo mucho que hacemos no colabora con la cosecha, delante de Dios estamos desocupados. Pudiéramos estar trabajando 20 horas al día, pero si ese trabajo no colabora con la cosecha, si ese trabajo no permite que la cosecha sea tomada, entonces delante de Dios estamos sin empleo. La ignorancia nos hace dormir en tiempos de cosecha. Y una iglesia que duerme en tiempos en donde debía recoger quedará desfasada del propósito de Dios. Esta palabra es muy interesante. La palabra desfase significa atraso.
caducidad, obsolescencia y oposición. Estar desfasado, una iglesia desfasada es una iglesia que se quedó atrasada, caduca, obsoleta, anticuada e incluso opuesta a lo que el Señor quiere hacer. Una iglesia que duerme en tiempos de cosechas es una iglesia que corre el riesgo de quedarse desfasada de lo que Dios está haciendo en la tierra. Es lo que Jesús les enseña a sus discípulos. Miren los campos, alcen su mirada, vean lo que yo estoy viendo, porque ustedes dicen, faltan 4 meses para la siega, pero yo les digo, desde donde yo veo las cosas, la perspectiva de lo que nos enseñó el apóstol Alberto, mi perspectiva es otra, porque mientras ustedes dicen falta algo, mientras ustedes dicen, no, es que falta esto, no, yo les estoy diciendo, los campos están blancos. El tiempo es ahora y déjeme decirle, mientras la iglesia sigue creyendo que algo nos falta para ir en pos de los perdidos, tenemos que entender que después de la cruz, todo día es un buen día para cosechar. Después de la cruz, todo día debe ser un día de cosecha. La perspectiva divina debe llevarnos a ver el campo como Dios lo ve. Amados, necesitamos dejar atrás las excusas evangélicas, las excusas que tenemos. Algo falta. Vamos a implementar esto. No, amados, ya es tiempo de cosecha. Los campos están blancos. Necesitamos llevar esto que sabemos. ¿Sabe? Alguien dijo esto. La distancia más grande que el evangelio debe recorrer no es de un continente a otro, es desde nuestra cabeza a nuestros pies. Esa es la distancia más grande que el evangelio debe alcanzar, desde nuestra cabeza, de lo mucho que sabemos a nuestros pies. Debe dejar de ser información para convertirse en acción. Jesús fue muy intencional en el envío. Fue muy intencional en el envío. ¿Sabe? A mí me asombra algo. En Lucas capítulo 9, creo que es Lucas capítulo 9, está la misión de los 12. Lucas 9 o 10. 10, Lucas 10. Gracias. Jesús envía, comisiona a sus 12. Y les da autoridad en su nombre. Usted sabe, ¿no? Para predicar el evangelio del reino, sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Y estos 12 llegan con un reporte favorable. Pero sabe, de Lucas capítulo 10 a Lucas capítulo 11 hubieron muchas escenas. Y entre esas escenas están esa petición que los discípulos de Jesús le hicieron al maestro. Le dijeron, Señor, estos no nos dejan pasar por el pueblo. ¿Quieres que oremos para que fuego del cielo descienda y arrase a estos hombres? Y el Señor les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Déjenme hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros enviaríamos a esos 12? Otra vez. ¿Acaso no los sentaríamos 3 años ahí para que aprendan que el Señor no vino a incendiar gente, Él vino a salvarla? Pero menos mal Jesús no piensa como nosotros. Y en Lucas 11 ya no envía 12, ahora envía 72. Porque Jesús entiende y no estamos negociando con lo deficiente. Creemos en el discipulado. Creemos en la preparación para el envío. Pero lo que Jesús nos enseña es que el envío no es el día de graduación, sino es parte del perfeccionamiento. Él no detuvo el envío, perfeccionó lo deficiente. Perfeccionó el corazón. Adiestró, pero no detuvo el envío. Y hay mucha gente retenida en nuestras congregaciones porque siempre le vemos un pretexto.
Déjeme decirle algo. Dios no quitó el aguijón de Pablo, porque el aguijón de Pablo era la salvaguarda que Dios tenía para no perderlo. A veces nosotros queremos quitarle el aguijón a la gente. Ese aguijón es la salvaguarda en la gracia para que él no se perdiera. Y sabemos cuánto el Espíritu de Dios hizo a través de Pablo para el avance del Evangelio. Yo veo a un Jesús enviando al gadareno. Una vez libertado, él me dijo: no me sigas. Ve y predícale a toda Decápolis lo que el Señor ha hecho contigo. Ahora, eso no se puede generalizar. No bien lo decía el apóstol Calviño, no se puede generalizar. Pero tampoco podemos generalizar el sentar a una persona por 10 años hasta esperar que esté lista. Tal vez sentado en nuestras congregaciones jamás lo estará. Y voy terminando con esto. Hace un tiempo leía un título en una biblioteca, en una librería. Un título en un libro que me pareció bastante sugestivo. Y el título de ese libro era ¿Cómo matar a 11 millones de personas? Y cuando empecé a hojear este libro, entendí que no se trataba precisamente de alguien que explicaba acerca de un arma de destrucción masiva, sino alguien que explicaba acerca de una actitud que pudiéramos tener también nosotros. Este escritor, a través de ese libro, narraba la historia del genocidio que experimentaron los judíos en el tiempo de la Alemania nazi. Ustedes recordarán, hay millones de personas que murieron en ese holocausto. Miles de familias eran llevadas en los trenes hacia el exterminio en esos campamentos. Pero ¿sabe una cosa? La historia que realmente me impactó fue la historia de una iglesia evangélica. Esa iglesia evangélica estaba ahí junto a los rieles por donde pasaban los trenes. Y decía este escritor, apoyado en la historia, decía que esas familias eran llevadas a los campos de exterminio, pero no eran llevadas por la fuerza. Al menos no por la fuerza física, pero sí por la fuerza de un engaño. ¿Saben cuál era la propuesta? Vengan, los llevaremos a un lugar deseable, a un lugar en donde ustedes van a poder prosperar. Ustedes, sus familias, van a poder cultivar esas tierras. Suban a los trenes, porque los llevarán a un destino provisorio. Esas familias no fueron llevadas, no se dispararon armas para subirlos a los trenes. Pero mientras recorrían los kilómetros hasta llegar a esos campos de exterminio, ya la propuesta era distinta. Les revelaban lo que realmente experimentarían en esos campamentos. Y ante los gritos desgarradores de estas personas, aquella iglesia que estaba sentada junto a las rieles, a las vías de ese tren, ¿saben lo que hacían? Dice este escritor que cuando los trenes pasaban y la gente gritaba desesperada, esa iglesia elevaba el volumen de sus cánticos, elevaba el volumen de sus sistemas de amplificación para que sus canciones ahoguen el grito de esas personas. Y en esta historia se descubren dos armas de destrucción masiva. En esta historia se identifican, se ponen al descubierto dos armas igualmente letales que pueden aniquilar una nación entera.
Y la primera de esas armas es el engaño. Pero la segunda es tan poderosa como la primera. La segunda puede causar igual o aún peor daño que el engaño. Y la segunda arma de destrucción masiva es el silencio, la indiferencia de quienes, conociendo la verdad, no la predican. Allá afuera hay familias enteras que están siendo llevadas a esos campos de exterminio. Pero en esos campos de exterminio no solo se afectará su vida temporal, sino su eternidad. Y hay una iglesia que solamente está subiendo el volumen de sus cánticos, que está subiendo el volumen de sus actividades congregacionales para no escuchar el grito de esos perdidos. Y oro al Señor que eso no pase aquí en Bolivia. Oro al Señor que haya una iglesia atenta, que haya una iglesia despierta, que haya una iglesia que no sea indiferente, que haya una iglesia que ha conocido la verdad, pero ha decidido no callarla. Y quiero por favor que puedas ponerte sobre tus pies.